Él era un héroe nacional ahogándose en la soledad de su gloria. Ella era una madre luchando en silencio, rezando por un milagro. Sus mundos nunca debieron cruzarse, pero una noche, un par de tenis rotos y una carrera desesperada por las calles polvorientas de Ecatepec lo cambiarían todo. Esta no es una historia sobre ganar medallas, es la historia de cómo un campeón olvidado descubrió que la verdadera victoria no se encuentra en la línea de meta, sino en el alma que ayudas a cruzarla. Quédate hasta el final, porque descubrirás que el mayor legado que podemos dejar es la esperanza que encendemos en otros. La noche en Polanco era una sinfonía de opulencia artificial. Dentro del exclusivo salón de eventos, el aire estaba cargado con el perfume de miles de flores importadas y el murmullo presuntuoso de la élite de la Ciudad de México. Candelabros de cristal, valorados en más de $1.000.000 cada uno, derramaban una luz dorada sobre los rostros de empresarios, políticos y leyendas del deporte, todos reunidos para la gala de atletas del año. El clima exterior era frío, una brisa de invierno que contrastaba con el calor sofocante generado por cientos de cuerpos vestidos con trajes de diseñador y joyas que destellaban como fragmentos de estrellas caídas. Era un ecosistema cerrado de éxito, un teatro donde cada sonrisa estaba ensayada y cada apretón de manos era una transacción. La celebración, en teoría, honraba el sacrificio y la dedicación, pero en la práctica era una exhibición de egos inflados y una competencia silenciosa por quién brillaba más. En medio de este torbellino de falsedad se encontraba Javier "El Rayo" Morales, una leyenda viviente. A sus 38 años, su físico seguía siendo el de un campeón olímpico, esculpido por una vida de disciplina. Vestía un smoking de Tom Ford, que costaba más de lo que una familia promedio en Ecatepec ganaba en un año, pero el traje no lograba ocultar la fractura en su espíritu. Sus ojos, de un marrón profundo, carecían del fuego que una vez lo definió en las pistas de atletismo de Atenas. Ahora solo reflejaban un cansancio profundo, una melancolía que era invisible para las cámaras, pero palpable para cualquiera que se atreviera a mirar más allá de su fachada de héroe nacional. Sostenía una copa de champán Dom Perignon de $15.000 la botella, pero el líquido burbujeante le sabía a ceniza, tan insípido como los elogios que recibía. El momento culminante de la noche llegó. Su nombre fue anunciado con una fanfarria exagerada, y Javier subió al escenario para recibir el premio a la trayectoria. Las luces lo cegaron. Los aplausos resonaron en sus oídos como un eco hueco. Aceptó la pesada estatuilla de bronce, un trofeo más para su colección de glorias pasadas. El presentador lo llamó el orgullo de México, el hombre que trajo a casa un oro inédito. Javier sonrió, una curva perfecta de sus labios que no llegó a sus ojos. Agradeció a sus patrocinadores, a su antiguo equipo, a su país. Cada palabra se sentía como una mentira, porque en su corazón él no era un héroe, era un fraude, un hombre definido no por la medalla que ganó, sino por el récord mundial que no pudo romper, por la lesión que le robó su verdadero propósito. La humillación no era pública, era un veneno que corroía su alma en secreto. Fue una frase del presentador, dicha con una alegría forzada, la que rompió su autocontrol. Un hombre que lo alcanzó todo. Esa sentencia, tan simple y tan equivocada, fue la gota que derramó el vaso de su vacío existencial. Javier sintió una necesidad visceral de escapar. Dejó la estatuilla sobre la mesa, murmuró una excusa a un empresario que intentaba hablarle de negocios y se dirigió a la salida sin mirar atrás. El murmullo de la fiesta se desvaneció mientras cruzaba las puertas de cristal, reemplazado por el silencio frío de la noche. «Llévame a casa, Ricardo», le dijo a su chofer, «pero toma el camino largo. No quiero ver más de esta farsa». La súplica en su voz era la de un prisionero pidiendo una ruta de escape, no la de un campeón volviendo a su mansión. Si te estás conectando con la lucha interna de Javier, suscríbete al canal para no perderte cómo una noche puede cambiar un destino, y déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. El Rolls-Royce Phantom, un vehículo de más de 10 millones de pesos, se deslizó silenciosamente por las calles iluminadas de Polanco, dejando atrás el mundo de lujo y adentrándose en las arterias menos glamorosas de la ciudad.
Javier observaba el paisaje urbano cambiar a través de la ventanilla polarizada. Los edificios de cristal dieron paso a construcciones de ladrillo sin pintar, las boutiques de lujo a tiendas de abarrotes con rejas de seguridad. El auto se detuvo en un semáforo en rojo en el límite con Ecatepec, un mundo aparte. Fue entonces cuando lo vio. Bajo la luz amarillenta de un farol, un grupo de jóvenes corría en una carrera improvisada. No había pista de tartán, solo asfalto agrietado. No, había público, solo unos pocos amigos animando desde la acera. Entre ellos, un chico destacaba no por su técnica, sino por su desesperación. Era delgado, casi esquelético, con una camiseta raída y unos pantalones cortos que habían visto mejores días. Pero su forma de correr era pura, brutal y salvaje. Cada zancada era una explosión de energía, un grito de rebeldía contra las circunstancias. Javier, el experto, el campeón, vio algo en él que el dinero no podía comprar y que el entrenamiento de élite no siempre podía enseñar, un hambre insaciable. El chico corría como si su vida dependiera de ello, con una pasión cruda que Javier no había sentido en su propio cuerpo en casi una década. Era un espejo de su propio pasado, de la época en que corría no por medallas, sino por un sueño. El joven, Mateo, cruzó una línea de llegada imaginaria, levantando los brazos en un gesto de triunfo tan genuino que a Javier se le encogió el corazón. Y entonces, como si sintiera que lo observaban, Mateo giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Los ojos del chico, intensos y llenos de una determinación inquebrantable, se encontraron con los del hombre que lo había perdido todo en la cima del éxito. En ese instante, Javier no vio a un joven de la calle, vio el fantasma de su propia pasión perdida, el reflejo del corredor que una vez fue, antes de que el oro y la fama lo corrompieran. La imagen de los tenis de Mateo, viejos, rotos y remendados con cinta adhesiva, se grabó a fuego en su mente. Esa imagen fue la que finalmente quebró la armadura emocional que Javier había construido a su alrededor durante años. Sin pensarlo dos veces, en un acto que desafiaba toda lógica y protocolo, abrió la pesada puerta de su auto de lujo. El aire frío de la noche lo golpeó, trayéndolo de vuelta a una realidad que había ignorado por demasiado tiempo. Ignoró la mirada confundida de su chofer y caminó hacia el grupo de jóvenes. Su smoking impecable, una aberración en el entorno polvoriento de Ecatepec. El gesto marcaba el inicio de su verdadera carrera, no por una medalla, sino por la redención. La trama de su vida estaba a punto de reiniciarse en el lugar más inesperado. Javier Morales vivía en una jaula dorada. Su mansión en las Lomas era un monumento a su éxito, con paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas de una ciudad que lo idolatraba, pero no lo conocía. Cada mañana se despertaba en una cama king size con sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, pero el espacio a su lado siempre estaba vacío. El silencio de la casa de 1500 metros cuadrados era ensordecedor, solo roto por el eco de sus propios pasos sobre el mármol italiano. Su sala de trofeos era un santuario de su gloria pasada, con la medalla de oro olímpica de Atenas 2004 en un lugar de honor. Sin embargo, para Javier, esa medalla era un recordatorio constante de su mayor fracaso. La había ganado, sí, pero semanas después, en una competencia en Berlín, una lesión en el tendón de Aquiles le impidió por 0.02 segundos romper el récord mundial, la única meta que realmente le importaba. El mundo celebró al campeón. Él lloró en secreto al hombre que no pudo ser perfecto. El recuerdo de esa carrera en Berlín lo atormentaba en pesadillas recurrentes. Se veía a sí mismo en la recta final, sintiendo el tirón agudo en el tobillo, el dolor que lo hizo dudar por una fracción de segundo, la misma fracción que lo separó de la inmortalidad. Se despertaba sudando frío, el fantasma de su casi éxito más pesado que cualquier medalla de oro. Esta herida interna lo había convertido en un hombre cínico y solitario. Se rodeaba de lujos, conducía autos deportivos de edición limitada y asistía a galas benéficas. Pero todo era una actuación. Se había convertido en un empresario astuto, invirtiendo su fortuna en marketing deportivo, pero su corazón ya no latía al ritmo de la pasión, sino al del vacío. La riqueza material que había acumulado era una barricada para protegerse de la pobreza
emocional que lo consumía por dentro, un hombre ahogándose en un océano de logros que no significaban nada. A kilómetros de distancia, en un laberinto de calles sin pavimentar en Ecatepec, vivía Mateo Hernández. Su mundo era el opuesto exacto al de Javier. Compartía una pequeña casa de 2 habitaciones con su madre, Ana, y sus 2 hermanos menores. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles y un único póster descolorido de Javier Morales cruzando la línea de meta en Atenas, un ícono de esperanza en un entorno de carencias. Mateo, con 17 años, cargaba con el peso de ser el hombre de la casa desde que su padre murió en un accidente de construcción 5 años atrás. Trabajaba medio tiempo en un taller mecánico, el olor a grasa y metal impregnado en su ropa, para ayudar a su madre a pagar las cuentas. Sus manos, aunque jóvenes, estaban callosas y manchadas, evidencia de un trabajo que le robaba la energía, pero no el espíritu. La vida de Mateo era una carrera de obstáculos constante. Estudiaba por las noches, luchando contra el sueño para terminar la preparatoria. Su único escape, su única forma de liberar la frustración y el dolor, era correr. Cada tarde, después del trabajo, se ponía sus viejos tenis, un regalo de su padre que había remendado innumerables veces, y salía a devorar los kilómetros en las calles de tierra de su barrio. No tenía un entrenador que corrigiera su postura, ni un nutricionista que planificara sus comidas. Su única guía era la imagen de Javier Morales en su pared y una determinación forjada en la adversidad. Corría para silenciar las voces que le decían que nunca saldría de allí. Corría por la mirada cansada de su madre. Corría porque en cada zancada sentía una libertad que su vida cotidiana le negaba. A pesar del sufrimiento, su espíritu era puro, su esperanza inquebrantable. El encuentro en el semáforo fue una colisión de 2 universos. Cuando Javier, con su traje de miles de dólares, se acercó a Mateo, el joven lo miró con una mezcla de asombro y desconfianza. Reconoció a su ídolo de inmediato, pero su presencia allí, en su calle, parecía un espejismo. Javier ignoró a los otros jóvenes y se centró únicamente en Mateo. No le ofreció dinero, no le dio una palmadita en la espalda. En su lugar, hizo una pregunta que desarmó al chico por completo. ¿Por qué corres?, preguntó Javier, su voz grave y cargada de una curiosidad genuina. Mateo, sin aliento y sorprendido, tardó un momento en responder. Miró más allá de Javier, hacia la ventana de su casa, donde a veces veía a su madre llorar en silencio por las deudas. Para que mi madre deje de llorar, respondió con una honestidad brutal que golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Esa frase, tan simple y tan profunda, derribó la última de las murallas de Javier. En la respuesta de Mateo no había ego, ni deseo de fama, ni ambición de riqueza. Había un propósito puro, un amor incondicional que Javier había olvidado que existía. En ese instante, su propio dolor, su obsesión por un récord perdido, le pareció insignificante, egoísta. Vio en los ojos de Mateo no solo el reflejo de su pasión juvenil, sino la oportunidad de darle un significado a su vida vacía. Su redención no estaba en el pasado, no en una carrera que ya no podía correr, sino en el futuro de este chico. Mañana, a las 5 de la mañana, en el parque de la esquina. No llegues tarde, dijo Javier, su voz firme, dejando a un Mateo atónito. La decisión fue impulsiva y lógica, pero fue la primera decisión verdaderamente emocional que Javier había tomado en más de una década. Las primeras semanas de entrenamiento fueron un choque cultural y emocional. Javier llegaba a Ecatepec en su Mercedes-Benz G-Wagon, un vehículo que valía más que toda la cuadra donde vivía Mateo. Traía consigo cronómetros de precisión, monitores de frecuencia cardíaca y un plan de entrenamiento científico que Mateo apenas podía comprender. El joven, acostumbrado a correr por instinto, se vio sometido a una disciplina brutal. Javier era un mentor implacable, casi cruel. Le exigía repeticiones hasta el borde del agotamiento. Criticaba cada movimiento, cada respiración. «Más rápido, Hernández. El talento no sirve de nada sin sacrificio», le gritaba, su voz resonando en el parque vacío al amanecer. No había palabras de aliento, solo una exigencia constante que a menudo dejaba a Mateo física y emocionalmente devastado. Lo que Mateo no sabía era que la dureza de Javier
no nacía de la malicia, sino del miedo. Cada vez que Javier veía el potencial puro de Mateo, también veía el espectro de su propio fracaso. Proyectaba en el joven sus propias frustraciones, sus traumas no resueltos. Tenía pánico de que Mateo fallara como él creía haberlo hecho. Peor aún, una parte de él temía que Mateo lo superara, que alcanzara la inmortalidad que a él se le había escapado, lo que validaría su propio sentimiento de insuficiencia. Este conflicto interno lo convertía en un tirano, empujando a Mateo no hacia el éxito, sino hacia el mismo abismo de presión y obsesión que lo había destruido a él. Javier estaba tratando de forjar un campeón, pero en el proceso corría el riesgo de romper el espíritu del chico. La noticia de que Javier "El Rayo" Morales estaba entrenando a un desconocido de Ecatepec se extendió como la pólvora. La prensa deportiva no tardó en reaccionar con escepticismo. Columnistas influyentes calificaron la decisión de Javier como un proyecto de marketing, un intento desesperado por limpiar su imagen de empresario frío y distante. El campeón busca redención en la caridad, tituló un periódico deportivo sensacionalista. Sus patrocinadores expresaron su preocupación, sugiriendo que asociar su marca con un chico de la calle podría ser perjudicial. Viejos rivales de la pista se burlaban en entrevistas, insinuando que Javier estaba tratando de revivir su propia gloria a través de un pobre chico con suerte. La presión externa se sumaba a la carga que Mateo ya sentía, haciéndole sentir como un impostor en un mundo que no lo quería. Para Mateo el choque fue brutal. Javier comenzó a llevarlo a entrenar a centros de alto rendimiento, lugares a los que Mateo solo había soñado con entrar. Allí se enfrentó al prejuicio sutil pero cortante de otros atletas. Lo miraban de arriba a abajo, juzgando su ropa gastada, sus modales sencillos, su origen humilde. Escuchaba susurros en los vestuarios, comentarios despectivos sobre ser el protegido de Morales. La transición de correr en calles de tierra a pistas de tartán profesionales fue abrumadora. Se sentía fuera de lugar, un fraude que no merecía estar allí. La presión por demostrar que no era solo un proyecto de caridad comenzó a afectar su rendimiento. Empezó a dudar de sí mismo, a cuestionar si realmente tenía lo necesario para competir a ese nivel. El sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla de expectativas y juicios. A pesar de la tensión y la rigidez de Javier, comenzaron a surgir grietas en su fachada de hierro. Una tarde, después de una sesión de entrenamiento particularmente brutal en la que Javier había llevado a Mateo al límite, vio al chico desplomarse en el suelo, luchando por contener las lágrimas de frustración y agotamiento. Por un instante, el entrenador implacable desapareció y fue reemplazado por un hombre que recordaba su propio dolor. Sin decir una palabra, Javier le tendió una botella de agua y se sentó a su lado en silencio. No hubo disculpas, pero el gesto fue suficiente. Ese día, por primera vez, no hablaron de tiempos ni de récords. Mateo, con la voz entrecortada, le habló de su padre, de cómo le enseñó a correr y del peso que sentía por cuidar de su familia. Javier escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. La vulnerabilidad de Mateo le permitió ser vulnerable a su vez, aunque solo fuera por un momento. Comenzó a compartir pequeñas anécdotas de sus inicios, de las dificultades que enfrentó, de la soledad que sentía incluso cuando estaba en la cima. Estos momentos de conexión eran raros pero poderosos. Un día, Javier llegó a la casa de Mateo y, sin previo aviso, se sentó a la mesa a comer los frijoles y tortillas que la madre de Mateo le ofreció. Vio la dignidad y el amor en esa humilde casa y por primera vez sintió una calidez que su mansión de lujo nunca le había proporcionado. Estaba aprendiendo que la fuerza no solo se medía en la pista, sino en la capacidad de conectar y cuidar de otro ser humano. El vínculo entre ellos se fortaleció a través de un acto no verbal. Mateo seguía corriendo con sus tenis destrozados, un símbolo de su pasado y de su orgullo. Javier sabía que necesitaba calzado profesional, pero también entendía que simplemente dárselo podría herir la dignidad del chico. Así que una mañana, llegó antes al parque y dejó una caja con un par de zapatillas de correr de última generación, las mismas que usaban los campeones mundiales, valoradas en más de 6,000 pesos, en el banco donde Mateo siempre dejaba sus cosas. Cuando Mateo llegó y vio la caja, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Javier,
quien simplemente asintió desde la distancia, como si fuera lo más normal del mundo. Mateo no dijo gracias, no era necesario. Simplemente se puso los zapatos nuevos y corrió la mejor sesión de su vida. Un agradecimiento expresado en cada zancada. La tensión entre ellos, sin embargo, seguía latente. A medida que Mateo mejoraba, ganando competencias locales y atrayendo la atención nacional, la presión de Javier aumentaba. Se obsesionó con los tiempos, con la técnica, con la estrategia. Cada victoria de Mateo no era suficiente. Siempre había un detalle que mejorar, un segundo que recortar. Javier estaba reviviendo su propia búsqueda de la perfección a través de Mateo, y el joven sentía el peso de un sueño que no era del todo suyo. ¿Corres para ti o para mí, Mateo?, le espetó Javier un día después de una carrera que Mateo ganó, pero sin alcanzar el tiempo que Javier había exigido. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de la frustración de ambos, un recordatorio de que su relación era tanto un salvavidas como una carga. Mateo comenzó a sentir la presión de ser el vehículo para la redención de Javier. Amaba correr, pero la alegría se estaba convirtiendo en una obligación. La mirada intensa de Javier desde la grada durante las competencias era como un peso sobre sus hombros. Sentía que no solo corría por el futuro de su familia, sino también por sanar el pasado de su mentor. Este conflicto interno lo llevó a una encrucijada. Estaba dispuesto a sacrificar su propio amor por el deporte para cumplir las expectativas de Javier. La pureza con la que corría por las calles de Ecatepec estaba en peligro, amenazada por el mundo competitivo y la obsesión de un hombre herido. El joven que corría para que su madre dejara de llorar, ahora corría con el peso del alma de otro hombre sobre sus espaldas. La relación entre ambos se convirtió en un complejo baile de afecto y conflicto. Había días en que compartían una complicidad silenciosa, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Javier lo llevaba a cenar a restaurantes que Mateo nunca hubiera imaginado. Le enseñaba sobre finanzas, sobre cómo manejar la presión mediática. Estaba moldeando no solo a un atleta, sino a un hombre. Pero también había días oscuros, llenos de discusiones y frustración. Javier, en sus peores momentos, veía a Mateo no como a un joven talentoso, sino como su última oportunidad de corregir los errores de su pasado, una presión injusta y asfixiante que amenazaba con destruir todo lo que habían construido juntos. El camino hacia el campeonato nacional estaba lleno de estos altibajos, una prueba tanto para su relación como para su resistencia. El campeonato nacional era la puerta de entrada al mundial, el escenario donde los sueños se forjaban o se rompían. La tensión en el estadio era palpable. Javier y Mateo llegaron en medio de un enjambre de reporteros y cámaras. Por primera vez, Javier no proyectaba su habitual fachada de confianza. Se le veía nervioso, sus manos apretando el cronómetro con fuerza. Sabía que este día definiría no solo el futuro de Mateo, sino también su propia capacidad para encontrar la paz. Mateo, por su parte, trataba de absorber la energía del lugar, pero la mirada de Javier pesaba sobre él. La conexión afectiva entre ellos había llegado a su punto más alto, pero también el más frágil, a punto de ser puesta a prueba por el fuego de la competencia más importante de sus vidas. La burocracia del deporte de élite también se convirtió en un obstáculo. Funcionarios de la Federación de Atletismo cuestionaron la rápida ascensión de Mateo, insinuando favoritismo por su relación con Javier. Exigieron pruebas adicionales, sometieron a Mateo a un escrutinio que otros atletas no enfrentaban. Javier tuvo que usar toda su influencia y recursos para navegar por este campo minado de política deportiva, protegiendo a Mateo de las batallas que se libraban fuera de la pista. Esta lucha contra el sistema unió aún más a mentor y protegido. Mateo vio a Javier pelear por él no como un entrenador, sino como un padre, defendiendo su derecho a competir y a soñar. La adversidad externa fortaleció el vínculo que la presión interna a veces amenazaba con romper. Ana, la madre de Mateo, se convirtió en un pilar silencioso en esta travesía. Javier la visitaba a menudo, no solo para informar sobre el progreso de Mateo, sino para escuchar. En sus conversaciones, encontró una sabiduría y una resiliencia que lo conmovieron profundamente. Ella nunca le pidió nada, solo le agradeció por creer en su hijo.
Usted le dio alas, señor Morales, le dijo un día, pero no olvide que su corazón aprendió a volar aquí, en esta casa. Estas palabras resonaron en Javier, recordándole que el éxito de Mateo no era su creación, sino el resultado de un amor y una fortaleza que él apenas comenzaba a comprender. La conexión con la familia de Mateo estaba sanando partes de él que ni siquiera sabía que estaban rotas. A medida que se acercaba la final, el miedo de Javier se intensificaba. Una noche, incapaz de dormir, fue a la sala de trofeos y tomó su medalla de oro. El metal frío se sentía pesado en su mano, no como un símbolo de victoria, sino como un grillete. Recordó la mezcla de euforia y decepción de aquel día, el momento en que supo que era el mejor del mundo, pero no el mejor de la historia. Ese sentimiento de ser incompleto había definido su vida. Miró el reflejo de su rostro en el oro pulido y vio a un hombre atrapado en el pasado. Se dio cuenta de que si Mateo ganaba, podría sentir una liberación momentánea, pero si perdía, la culpa lo destruiría. Su redención estaba peligrosamente entrelazada con el destino del joven. El día de la competencia, en la pista de calentamiento, ocurrió la tragedia. Durante un sprint de práctica, Mateo sintió un dolor agudo en el tobillo. Se desplomó en el suelo, su rostro una máscara de dolor y pánico. El mismo tobillo, el mismo tendón que había traicionado a Javier años atrás. La historia parecía repetirse de la manera más cruel posible. Mientras los médicos corrían hacia Mateo, Javier se quedó paralizado. El mundo a su alrededor se desvaneció, y por un instante no estaba en el estadio de la Ciudad de México en 2025, sino en Berlín en 2005, reviviendo su propia pesadilla. El fantasma que lo había perseguido durante una década acababa de encarnarse en el cuerpo de su protegido. El diagnóstico de los médicos fue un golpe devastador, una distensión en el tendón de Aquiles. No era una rotura, pero competir en la final era un riesgo enorme. Podría agravar la lesión y poner en peligro su carrera. Le aconsejaron firmemente que no corriera. La noticia cayó como una bomba en el vestuario, un espacio pequeño que de repente se sintió claustrofóbico. Mateo estaba sentado en un banco, con la cabeza entre las manos, sus sueños desmoronándose. Javier lo observaba desde la puerta, su rostro pálido. Se enfrentaba al mismo dilema que había definido su vida, la elección entre la gloria y la prudencia, entre el riesgo y la autoconservación. La decisión que tomara en los siguientes minutos no solo afectaría a Mateo, sino que reescribiría su propia historia. El silencio en el vestuario era pesado, lleno de palabras no dichas. Mateo finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y una pregunta silenciosa: ¿qué hacemos? Miraba a Javier no como a un entrenador, sino como a su única esperanza. Javier se acercó lentamente y se arrodilló frente a él, un gesto de humildad que nunca antes había mostrado. Puso una mano sobre el hombro del joven y en ese contacto, Mateo sintió un temblor. No era el joven atleta el que estaba asustado, era el campeón olímpico, el hombre que supuestamente lo tenía todo. El momento de la verdad había llegado, y no sería en la pista de carreras, sino en la cruda intimidad de un vestuario, donde dos almas heridas tendrían que decidir qué significaba realmente ganar. Fue en ese santuario de sudor y linimento donde Javier Morales finalmente se despojó de su armadura. Mirando a los ojos de Mateo, vio su propio reflejo de hace 20 años, lleno de dolor, confusión y un miedo paralizante. La presión de la final, el eco de su propia lesión, todo convergió en un momento de catarsis brutal. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro, rota por el peso de una confesión guardada durante demasiado tiempo. Yo corrí, dijo las palabras saliendo con dificultad. En Berlín, con el tobillo igual que el tuyo ahora. Los médicos me dijeron que no lo hiciera, pero yo tenía que romper ese récord. Tenía que ser el mejor de la historia. Y corrí. Hizo una pausa, el recuerdo vívido y doloroso. Mateo lo escuchaba sin parpadear, sintiendo que estaba presenciando el desmoronamiento de un mito. Gané la carrera, continuó Javier, pero no rompí el récord por 2 centésimas de segundo. Y esa noche, en 1900, el hotel no podía caminar. La lesión se agravó, nunca volví a ser el mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier.
lágrimas que había reprimido durante una década. El mundo entero celebró mi oro olímpico, pero yo solo podía pensar en esas 2 centésimas. Me obsesioné. Esta medalla, dijo, su voz temblando, no es un trofeo para mí. Es un recordatorio de que prioricé mi ego por encima de mi cuerpo, de que casi me destruyo por algo que no importaba. He sido tan duro contigo, Mateo, tan exigente, porque tenía terror de que cometieras el mismo error, o peor, que te vieras obligado a hacerlo por mí. La confesión de Javier transformó la atmósfera del vestuario. Ya no eran entrenador y atleta, sino 2 hombres unidos por la misma vulnerabilidad. Javier se disculpó, una palabra que rara vez usaba. Perdóname, Mateo, he estado tratando de ganar mi carrera perdida a través de ti, y eso es injusto. Te he presionado, te he asustado, porque yo estoy asustado. Sims levantó y caminó hacia la puerta, dándole espacio al joven. La decisión es tuya, completamente tuya. Si corres o no, no cambia nada para mí. Ya estoy orgulloso de ti. La verdadera victoria no es cruzar esa línea de meta primero. Es no romperte a ti mismo en el intento. Es saber cuándo luchar y cuándo cuidarte. Eso es algo que yo nunca aprendí. Las palabras de Javier, su honestidad desgarradora, fueron un bálsamo para el alma herida de Mateo. La presión que había sentido durante meses se disipó, reemplazada por una oleada de empatía y amor por su mentor. Entendió que la dureza de Javier no era crueldad, sino el grito de un hombre herido. Javier le había enseñado a ser un atleta, pero en ese momento le estaba enseñando a ser un hombre. Le había devuelto el poder sobre su propio destino. Mateo se miró el tobillo vendado, luego a la puerta donde Javier esperaba su decisión. Una claridad tranquila se apoderó de él. Se levantó, cojeando ligeramente, y caminó hacia su mentor. «Voy a correr», dijo Mateo, su voz firme, sin rastro de duda. Javier se giró con una expresión de preocupación en su rostro, pero Mateo lo detuvo. «No voy a correr por un récord, ni por una medalla, ni siquiera por mi madre. Esta carrera la voy a correr por ti, Javier, para mostrarte que lo que me enseñaste no fue en vano. Me enseñaste a ser fuerte, pero también me acabas de enseñar a ser sabio. Correré con inteligencia, con cuidado, y si no gano, no importa, porque la verdadera victoria ya la conseguimos. Aquí, en este vestuario». La declaración de Mateo fue la máxima absolución para Javier, un acto de gracia que finalmente silenció a los fantasmas de su pasado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando Mateo salió del túnel hacia la pista, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Cojeaba visiblemente y un murmullo de preocupación recorrió las gradas. Los comentaristas de televisión especulaban sobre su estado, cuestionando la decisión de competir. Pero en el rostro de Mateo no había dolor, solo una calma y una concentración inquebrantables. En la línea de salida, mientras se colocaba en los bloques, buscó a Javier en la zona de entrenadores. Sus miradas se encontraron una última vez. Javier no le dio ninguna instrucción táctica. Simplemente asintió, una expresión de paz y confianza en su rostro. Era un gesto que decía: «Haz lo que tengas que hacer. Estoy contigo, pase lo que pase». El disparo de Minores de salida resonó, y la carrera por la redención comenzó. Mateo no salió disparado como solía hacerlo. Su estrategia era conservadora. Consciente de su lesión, se mantuvo en el medio del grupo durante las primeras vueltas, aguantando el dolor, corriendo con una inteligencia que superaba su edad. Podía sentir cada punzada en su tobillo, pero la confesión de Javier en el vestuario era un analgésico más potente que cualquier medicina. No corría contra los otros atletas, corría contra el dolor, contra el miedo, contra el pasado. Javier, desde la banda, observaba cada zancada, no con la ansiedad de un entrenador, sino con la serenidad de un mentor que ya había visto a su pupilo ganar la batalla más importante. Su cronómetro colgaba de su cuello, sin usar. Los tiempos ya no importaban. En la última vuelta, Mateo estaba en cuarta posición. El dolor era intenso, pero la imagen de Javier, vulnerable y roto en el vestuario, le dio una fuerza inesperada. Comenzó a acelerar, no con la potencia explosiva de antes, sino con una determinación pura. Rebasó al tercer corredor en la curva, sus dientes apretados en una mueca de esfuerzo. En la recta final,
Solo 2 atletas lo separaban del oro. La multitud se puso de pie, gritando, presenciando un acto de coraje sobrehumano. Mateo bombeaba los brazos, su cuerpo gritando de dolor, pero su espíritu se negaba a ceder. A pocos metros de la meta, en un último esfuerzo desesperado, se lanzó hacia adelante, su pecho cruzando la línea una fracción de segundo antes que su rival más cercano. El silencio momentáneo fue roto por una explosión de júbilo. Mateo había ganado. Se desplomó en la pista, exhausto, dolorido, pero victorioso. No había roto ningún récord, pero había conquistado algo mucho más grande. Javier corrió hacia él sin importarle las reglas ni los oficiales. Se arrodilló junto a Mateo y lo abrazó. Un abrazo que contenía meses de tensión, de lucha, de miedo y finalmente de liberación. No hubo gritos de victoria, solo lágrimas, silenciosas de ambos. «Lo hiciste», susurró Javier. «Lo hicimos», corrigió Mateo. En ese momento, bajo los reflectores del estadio, un campeón encontró la paz y un joven de Ecatepec se convirtió en un símbolo de esperanza para toda una nación. La victoria de Mateo trascendió el ámbito deportivo. Su historia de superación, desde las calles polvorientas de Ecatepec hasta el podio nacional, cautivó al país. Se convirtió en un héroe improbable, un recordatorio de que el talento y la determinación no conocen barreras socioeconómicas. Pero fue en la rueda de prensa posterior donde se produjo el verdadero cambio. Todas las cámaras y micrófonos estaban apuntando a Mateo, pero él, con una madurez sorprendente, se dio la palabra a su mentor. Javier se paró frente a la prensa, pero no habló de la carrera ni de la victoria. Su voz era firme, su mirada clara, la de un hombre que finalmente había encontrado su propósito. «Hoy no celebramos una medalla de oro», comenzó Javier, su voz resonando en la sala. «Hoy celebramos el espíritu humano. La victoria de Mateo es un testimonio de su increíble coraje, pero su talento es solo uno entre miles que se pierden cada día en comunidades marginadas por falta de oportunidades». Hizo una pausa, asegurándose de que todos escucharan sus siguientes palabras. «Por eso hoy anuncio la creación de la Fundación Morales. He vendido mi participación mayoritaria en mi empresa de marketing deportivo por 200 millones de pesos, y cada centavo de ese dinero será el capital inicial de esta fundación dedicada a encontrar, entrenar y apoyar a jóvenes talentos de todo México, sin importar su origen. Mi legado no serán las medallas que gané, sino las oportunidades que ayudaremos a crear». El anuncio fue una bomba. Javier Morales, el empresario pragmático, estaba renunciando a una parte de su fortuna para invertir en el futuro de otros. La vida de los personajes cambió irrevocablemente. Mateo no solo aseguró un futuro para su familia, sino que se convirtió en la inspiración para una nueva generación. Ya no era el protegido de Morales, sino un campeón por derecho propio, un líder emergente. Javier, por su parte, encontró la paz que el oro olímpico nunca le dio. Se mudó de su mansión solitaria a un apartamento más modesto y dedicó cada minuto de su tiempo a construir la fundación. El hombre que se sentía un fraude finalmente se convirtió en el héroe que todos creían que era. La historia concluyó con una visión esperanzadora del futuro. Javier ya no era definido por su gloria pasada, sino por su propósito futuro. La relación con Mateo evolucionó de mentor-atleta a una amistad profunda, casi familiar. Juntos, viajaban por el país buscando a los próximos Mateos, ofreciendo no solo entrenamiento, sino también educación y apoyo integral. La moral de la historia se hizo evidente. La verdadera grandeza no reside en los logros individuales, sino en el impacto que tenemos en la vida de los demás. La redención de Javier no vino de revivir el pasado, sino de construir un futuro mejor para aquellos que venían detrás de él. 3 años después, un moderno centro de alto rendimiento se erige en el corazón de Ecatepec, financiado y construido por la Fundación Morales. El lugar bulle de energía y sueños. Docenas de jóvenes atletas entrenan en la pista de tartán, visten uniformes con el logo de la fundación y tienen acceso a la mejor tecnología y al mejor equipo de entrenadores. Javier Morales, ahora con 41 años, supervisa el Liceo Messi. Entrenamiento. Ya no hay rastro de la melancolía en sus ojos. En su lugar,
Hay una profunda satisfacción y una alegría genuina. Viste un sencillo chándal de la fundación y su sonrisa es constante mientras corrige la postura de una joven corredora. A su lado está Mateo Hernández, con 20 años, ahora una estrella del atletismo internacional y medallista mundial. Cuando no está compitiendo por el mundo, pasa su tiempo en el centro, actuando como mentor para la nueva generación. Devuelve la oportunidad que le fue dada, compartiendo su experiencia y sirviendo como prueba viviente de que todo es posible. Observa a Javier interactuar con los jóvenes y la admiración en su rostro es evidente. Su vínculo ha trascendido el deporte, son familia. La escena final se centra en un nuevo joven talento, un chico de 16 años con la misma hambre en los ojos que una vez tuvo Mateo. Está en la recta final de una carrera de práctica, esforzándose al máximo. Javier y Mateo lo observan desde la línea de meta. El chico cruza la línea, sin aliento pero con una sonrisa de triunfo. Javier le da una palmada en la espalda, mientras Mateo le ofrece una botella de agua. El ciclo de oportunidad, redención y esperanza se perpetúa. Javier no solo encontró su paz, construyó un legado que seguirá corriendo mucho después de que él se haya ido. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más. Historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.